Buenas tardes, mi nombre es Brian Hill y les vengo a presentar el pensamiento económico, la línea del tiempo. Bueno, podemos empezar hablando que la palabra economía proviene de raíces griegas, oikos y nomos. Oikos, que la denominaban casa y todas las personas y sus haberes, y nomos, que usaban esa palabra para denominar normas y regímenes de gobierno. Así, en su origen de economía era el conocimiento sobre el manejo de los asuntos domésticos. Como primera etapa de la línea del tiempo del pensamiento económico tenemos a la era antigua y Edad Media. Aquí podemos hablar del aporte de los griegos con tres importantes autores. El primero de ellos es Jenofonte, del 430 a.C. al después de 355 después de Cristo. Jenofonte fue un filósofo militar político, historiador y discípulo de Sócrates. Él escribió un libro llamado Economicus. En este libro presenta una detallada información de cómo organizar la casa, entrenar y administrar la servidumbre, almacén, vino y alimentos. El segundo de ellos es Platón, del 428 a.C. al 347 después de Cristo. Antes de Cristo. Él analizó toda la estructura política y económica del Estado con Jenofonte, compartiendo la idea de que el ser humano es la variable fundamental de la economía política. El tercero de ellos es Aristóteles, del 348 a.C. al 322 a.C. Él era un patriarca rural esclavista que buscaba la felicidad. Por eso la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio. Aunque este es necesario para adquirir otros bienes que satisfagan necesidades, defiende la propiedad privada para todas las clases, excepto para los esclavos, que no son otra cosa que un instrumento económico. La sociedad debe recompensar a los individuos en función de su mérito. Él planteó una teoría, la teoría del valor diferenciado entre el valor del uso y el valor de cambio. Él definía la primera como la capacidad que tiene un mercadista de satisfacer una necesidad mediante el consumo, y la segunda como la capacidad de ser entregada a cambio de otra mercancía, bienes de primera necesidad y bienes de lujo. También hizo una clase. Después del aporte de los griegos con estos tres autores, en la misma etapa de la era antigua y Edad Media encontramos la escuela escolástica. A grandes rasgos, la escuela escolástica establecía un puente entre los antiguos griegos y romanos y los europeos del momento en que se dinamiza la construcción de los mercados en Europa medieval. En esta escuela tenemos a varios autores. El primero es Alberto Magno, que nació en 1933 o 1206, una fecha que no está establecida, y murió en 1280. Condenó el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción debería ser restituida del beneficio obtenido mediante ese ilícito. Un orden natural y un orden económico. El orden económico de los bienes se mide en relación al trabajo y los gastos. Sin embargo, buena parte de los historiadores están de acuerdo que el precio justo correspondía al que resulta del regateo entre los contratantes, el cual resultaba ser el precio natural al que se refieren los códigos romanos, o al precio legal, es decir, el fijado por decisiones gubernamentales. El segundo de ellos es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 y murió en 1274. Él establece la teoría de la demanda en una simple noción entre relación de la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupa el orden natural de la creación. El Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos, aunque siguiendo Aristóteles aceptaba como un hecho su distribución desigual, con el argumento de que cada uno debe recibir de acuerdo con sus necesidades y que estas necesidades son diferentes para cada estrato social. El tercer autor de esta etapa es Enrique de Frimario. Él nació en 1245 y murió en 1340. Él estableció la teoría subjetiva del valor, donde dice que no hay razón para que el precio de este bien se eleve cuando hay abundancia. El siguiente autor que encontramos es Antonio Florencia y Averrandio de Siena. Ellos establecían que el precio de un bien no dependía solo de la utilidad o de su capacidad de satisfacer necesidades, sino también de su escasez,
y el deseo de las personas de satisfacer necesidades. Después de esta escuela escolástica nos encontramos con la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca nos trae un autor importante, Francisco de Vitoria, nacido en 1486 y 1546. Él y un grupo formados de la Universidad de Salamanca establecieron un pensamiento económico motivado por la notable inflación generada por la llegada de metales preciosos desde las colonias en América. Dado que en su mayor eran clérigos, su inequitud tenía un interés doctrinal, una moneda con valor según el contexto económico. Dentro de la segunda etapa del pensamiento económico tenemos a la economía preclásica. En esta, la Edad Media, dominada por formas de organización política feudal y un sistema económico señorial y de escasos avances científicos, empieza a romperse con la apertura de las rutas comerciales con el Extremo Oriente. Dentro de estas encontramos el mercantilismo, con uno de los autores más importantes de la época, Genghis Khan, que nació en 1167 y murió en 1227. Este autor, quien junto con sus descendientes habían conquistado y convertido la mayor parte de Asia en una zona de libre comercio. Dentro de la segunda parte de esta economía preclásica encontramos el mercantilismo capitalista, en donde se extiende como el conjunto de ideas que dominaron durante la época en que construyeron los mercados europeos en su fase previa a la revolución industrial. Dentro de esta parte del mercantilismo capitalista encontramos tres autores importantes. El primero de ellos es Jean-Baptiste Colbert, que nació en 1619 y murió en 1638. Era ministro francés de Luis XVI, creó la contabilidad moderna y recurrió a la intervención gubernamental para apoyar, promover y proteger la industria francesa. Dentro de estos autores también encontramos a Thomas More, nacido en 1517, 1571 y muerto en 1641. Él asumía que el país podía enriquecerse si lograba vender más de lo que compraba el resto de los países. Defendió la idea de importar mercancías de Asia, pagando con oro y obtener ganancias, revendiendo luego de esos bienes en Europa. El tercero de estos autores es William Petty, nacido en 1623 y muerto en 1687. Él estableció la teoría del dinero y del valor. En la teoría del dinero le daba las tres características del dinero, que son patrón, valor, medio de cambio y depósito de valor. Pero también habla de que el dinero no constituye una medida absoluta del valor, debido a que este valor varía de acuerdo a la oferta y a la demanda. Sobre el valor atribuye al trabajo como un activo capaz de generar riquezas. Otro autor importante dentro del mercantilismo capitalista es Bernard Mandeville, nacido en 1670 y muerto en 1733. Bernard, en 1705, escribió la fábula de las abejas o vicios honrados. El bienestar social es mayor cuando es la intervención del Estado, pero notaba que la intervención podrá ser benéfica si lograba cruzar los vicios privados de una manera hábil. La división del trabajo mejorará la productividad. Otro autor importante dentro de la época es Richard Cantillon, nacido en 1680, fallecido en 1734. Él decía que el dinero no representaba el valor real de la riqueza de una nación, y la tierra es la verdadera fuente de esta riqueza. Una tesis que fue acogida por Francois Wedding y fundamentada en la fisiocracia. Estudió el trueque. En la cuarta etapa del pensamiento económico nos encontramos con los neoclásicos y neoricardianos. En esta etapa, la economía marginalista y la neoclásica basan su estudio en el desarrollo de la preferencia del individuo y la subjetividad de la economía, alejando la economía política acercándolo a lo matemático, con éxito teórico pero con grandes dudas sobre la capacidad de interpretar la realidad. En esta época nos encontramos con diferentes autores importantes, entre ellos Hermann Reichel, William Stanley, Leon Walsh, Karl Mayer. En tres aspectos fundamentales:
el método del estudio económico del dinero y la economía pura. Su método de estudio económico está basado en las ideas individualistas. Afirmó que los fenómenos económicos de la sociedad no respetan alguna fuerza directa de tipo social, sino que son resultados de la conducta individual de los seres humanos. Aunque al igual que Gossen y Jeuss colocan como centro de estudio al individuo, no estuvo de acuerdo con el enodismo como estos y propuso buscar una idea más cercana a lo matemático para resolver estos problemas. También nos encontramos con el autor Alfred Marshall y ya nos encontramos en la época de los neocardianos. Los neoricardianos aportan su trabajo principalmente en la tesis de David Ricardo. Sin embargo, los neoricardianos afirman que el marginalismo ha malinterpretado a Ricardo. Algunos puntos cruciales fueron la conversación de la tesis ricardiana, que la renta diferencial, en una versión marginalista que no se interesa por los niveles de producción, sino por los cambios en el límite y homogenizan el capital. Aquí nos encontramos con dos autores diferentes, el Piero Safra y Luigi Ludovico Pasinetti. Este aportó el aporte más importante de los neoricardianos lo realizó Luigi Ludovico, ya que es conocido con el nombre del teorema de Cambridge, el cual establece que la tasa de beneficio en la senda del crecimiento a lo largo del plazo de economía es el coeficiente en la tasa natural de crecimiento y la propensa del ahorro del capitalismo. La quinta etapa del pensamiento económico encontramos los mercados imperfectos, el keynesianismo y la economía del desarrollo. Aquí la evolución del pensamiento económico incorporó dos componentes que finalmente caracterizan la economía neoclásica, la libertad económica y la abstracción simplificada del análisis teórico. Dentro de los autores más relevantes de la quinta etapa encontramos a Luis S. Grant, que era presidente de Estados Unidos, a Alexander Hamilton, a Simón Bolívar y a Friedrich List. En Friedrich encontramos que se opuso a la aplicación en Alemania de lo que denominó la economía post-cosmopolitan de Smith y presentó como alternativa la economía política, que aprendió de las enseñanzas de la historia, una nación que con sus medidas protectoras y restricciones a la navegación ha desarrollado su energía manufacturera y su flota de tal modo que ninguna otra nación puede atreverse a competir libremente con ella. También nos encontramos con Anthony Agustín y Raúl Peerage. En Agustín, para el duopolio, presentó un modelo con producto homogéneo y empresas con racionalidad maximizadora de beneficios de un ambiente en el que la empresa solo puede afectar las cantidades. Para el análisis recurre a funciones de reacción en la empresa y con ellas encuentra el punto de equilibrio como resultado de un proceso táneo. Dentro de la última etapa del pensamiento económico tenemos el socialismo. En esta, intelectuales del comienzo del siglo XIX, que se reconoce como el comienzo de las ideas de lo que hoy se conoce como socialismo, con autores europeos. En América, Simón Bolívar es el que encarna esta tendencia y propone construir una federación de repúblicas fundadas en la igualdad. Una segunda oleada de pensadores socialistas fue integrada por Karl Marx y Federico Engels, quienes estudiaron el proceso de construcción y fundamento y causas del futuro declive del capitalismo. Dentro de los autores más importantes del socialismo encontramos al conde Saint-Simon, a Charles Fourier, a Robert Owen y el más importante y el más emblemático del socialismo, Karl Marx, quien nació en 1818 y murió en 1883. Él es un historiador económico más importante de todos los tiempos. Fuerzas productivas constituidas por las máquinas y el trabajo humano, encontró que éste aumentaba su productividad con el tiempo, de tal manera que cada vez se requiere menos tiempo para producir lo mismo y que la tasa de crecimiento de productividad era mayor de la de crecimiento de población. El futuro tendría que estar caracterizado por la liberación del trabajo material, pues todo lo harían las máquinas. Así el recorrido del pensamiento económico. En primera medida encontramos la era antigua y la Edad Media con sus diferentes autores que representan esta época y sus diferentes escuelas. En la segunda, economía preclásica con el realzamiento del mercantilismo y sus diferentes autores, terminando con la fisiocracia.
En la tercera etapa de la economía clásica encontramos autores importantes como Adam Smith y David Ricardo. En la cuarta etapa del pensamiento económico nos encontramos con los neoclásicos y neocardinos, con sus diferentes autores y más representativos Karl Meyer y las diferentes posturas de David Ricardo en los neocardianos. En su última etapa, en la quinta, mercados imperfectos y keynesianos, podemos ver el pronunciamiento de Keynes en sus diferentes postulados con Friedrich. Y en la última etapa del socialismo, la más representativa con Karl Marx hasta el momento. Clasificación de las actividades productivas en sector primario, secundario y terciario. Y finalmente, entendió bien la idea de las economías de escala relacionada con el tamaño de las ciudades.